Y he estado reflexionando precisamente lo que acaba de decir y vayan ustedes a trabajar a mi viña estos últimos días, lo que son las cosas de la vida y que ojalá nosotros de veras también ha llegado mucho estos últimos días. Tenemos una persona, precisamente antes de llegar aquí estuve en el hospital de Vida Mejor, hay una persona ahí que me pidieron buscar un sacerdote para que lo pudiera auxiliar, darle pero esta persona, si les digo así rapidito, él siempre dice, yo soy ateo. Yo no creo en esto. Yo le decía, oye, pero es que tienes que conocer a Dios. Si no conoces a Dios es como si no vivieras en este mundo. No. Y a sus hijas las educó así, que Dios no existe. En este momento el Señor está agonizando. Viene un hermano de él de México muy afligido y dice, por favor, ayúdame. Tienes que creer en Dios aunque sea en este último momento. Le digo a un sacerdote, dice, no tienes que preguntarle si él quiere. Y digo, el hermano, pregúntale. Y hoy a mediodía dijo, él sí quiero que venga un sacerdote. Ya el Señor está agonizando. Entonces, llegó el padre, gracias a Dios. No sé qué platicaron con él, un buen rato. Se llevaron casi 2 horas, pues, no un buen rato. Gracias a Dios, que nos llaman. Unos, como dice, ¿no?, los trabajadores de la viña, perdón, unos más temprano, otros a mediodía y otros en la tarde. Yo puedo decir que gracias a Dios, a mí me llamó creo que desde chiquita porque mi abuela era catequista. Y así fue mi vida, gracias a Dios, me casé con un hombre muy bueno que también era muy católico. Entré al movimiento de cursillos, estuve ahí como 18 años. Cuando me tocó dar el último rollo, algunos de ustedes ya han de haber vivido un cursillo, porque casi la mayoría de la industria ha vivido un cursillo. Me tocó dar el rollo de acción. Y le digo al padre, voy a dar este rollo y la verdad es que yo no hago nada. No, dice, pues estás haciendo un cursillo, pero es que el rollo dice tu acción, con los necesitados, con los pobres, en fin. Y ¿cómo voy a decir eso? No lo estoy haciendo. Terminé de dar el rollo, gracias a Dios, y al día siguiente voy a los hermanos del cursillo, me disculpa, pero yo me voy a una parroquia a trabajar. Y me fui con mi párroco, me dice, pues sí, te necesitamos, y vas a trabajar en pastoral social. Ay, padre, ¿qué es eso? Imagínense cómo estaba de cerrada, ¿no? ¿Qué es eso? No, pues ya me empezó a preparar, gracias a Dios también, que siempre ha llegado, y en ese tiempo llegaban personas del Dorso a darnos talleres, cursos, y así lo estoy preparando en pastoral social, porque yo creo que para trabajar en algo, pues hay que aprender y conocerlo bien, ¿verdad? Como los médicos se preparan y se preparan y terminan la carrera y se siguen preparando, pues igual nosotros. De pastoral social, ahí en mi parroquia como coordinadora me llaman como presidente de Cáritas. Estuve 3 años ahí, aprendí y también ya llegó una persona que ya me obligó a relevar porque estamos en esta vida cooperando con un amiguito, pero soy de la idea también de que no porque ya cumplí, ya estuve aquí, ya vi, ya todo, ahora me voy a otra pastoral, ahora me voy a otra parroquia. No. Yo soy de la idea de que hay que seguir lo que ya aprendiste, vas a apoyar a la que sigue y el que sigue y hasta que uno se vaya de este mundo. Esa es mi manera de pensar, ¿no? Y pues ahí sigo, y desde que entré a cursillos, a Cáritas, he estado analizando y buscando y hemos ido a encuentros nacionales en México. Convivimos con hermanos que vienen de toda la República, incluso de Guadalajara, Monterrey, que tienen muy buenos testimonios y están trabajando muy bien. Y dije, bueno, me voy a pegar de ellos a ver qué aprendo. Y me dicen, bueno, ¿y qué tienen allá en Chiapas? Porque todos me veían con mi papel y decían, ay, ustedes vienen del estado más pobre de la República, ¿no? Ay, pobres ustedes, hasta me hacían, ¿no? Pobrecitos ustedes. Y yo, pero Chiapas es rico, tenemos recursos naturales, y bueno, yo digo, no, si pobre, no, ¿qué pasa? Pero ya durante el transcurso del encuentro, pues llego a tener en cuenta de que la razón es que nos hemos unido, no somos perseverantes, que carecemos mucho de conocimiento, de preparación, de formación, ¿no? Lo que dije al principio, vas a estar en un movimiento, prepárate, vas a trabajar en algo, prepárate, lee y aprende y búscale por todos lados.
Entonces, de ahí empecé a darme cuenta y pues comentando con todos mis compañeros, el padre, principalmente el sacerdote, le digo, padre, pues ya empecemos a hacer algo. Y pues lo más urgente fue ir a ver a los enfermos, la situación en que viven sus familiares, sobre todo los que están ahí afuera. Cuando tenemos un familiar en casa, pues sí, está duro, ¿no? Yo creo que no hay nadie en esta sala que no haya tenido un enfermo en su casa y estarlo cuidando. Estamos en nuestra casa. Imagínense ustedes el que está cuidando a su enfermo allá en el hospital. El enfermito está atendido, pero los que están afuera y la mayoría que vienen de fuera, ¿dónde duermen? ¿Dónde comen? ¿Dónde se bañan? ¿Dónde lavan su ropita? El que tiene su dinerito, pues va y compra ese taquito allá afuera y a lo mejor vas a un hotel o tiene un familiar aquí. Y el que no, y lo hemos visto y lo hemos constatado porque ya han dado ahí mucho tiempo desde hace 2 años buscando, viendo la razón, si vale la pena lanzarnos a hacer un proyecto para ayudar a esa gente. Hay mucha gente que viene y viajan 10 horas y dice una de las señoras, y es que pasado mañana me cita el doctor y me dice otra vez. Entonces mejor me quedo. ¿Y dónde están ustedes viviendo? ¿Viene a pasear aquí? ¿No? ¿Y dónde está durmiendo, señora? ¿O dónde? Trae 2 bolsitas, uno con trapos y uno con sábanas. Me dice aquí, por aquí, en una esquinita, en una escuadrita que hace el edificio, ahí duerme ahí el consejito que está enfermo, nació enfermito de un riñón y que ya le había extirpado uno y no es para andarlo llevando el tren. Y de ese tipo de problemas o de ese tamaño está la mayoría y otros peor todavía. No, es que no es para perder tiempo, no es que es urgente esta casa, es urgente. Pues nos lanzamos desde hace 2 años, pues buscando, ay Dios mío, pues yo les platicara cuántos portazos he recibido en la cara, y otros te dicen, no vale la pena, otros dicen, no, pues ya lo está haciendo el gobierno, y en fin, te desanima. Hay más gente que desanima a veces que te animen. Y pues miren, hemos buscado gente que nos ayude desde hacer el proyecto, los planos, quién nos va a ayudar, con el gobierno, con la iglesia, en fin, por todo. Y ahora me siento tranquila, feliz, veo que esto ya va agarrando ya, hagan de cuenta que empezó una llamita, ya como que la llamita ya va creciendo, porque entre todos lo tenemos que hacer, entre todos, de veras. No yo ni nada más, no Monseñor, no los padres, todos nosotros nos tenemos que unir para ayudar a esa gente. Tenemos que echarle la mano. Tenemos que echarle la mano. Si ustedes estuvieran ahí, estarían llorando como yo muchas veces. Es muy duro, es doloroso ver eso. Nosotros que no vamos a ir, no nos damos cuenta. Pero estar ahí, tocarnos, abrazarnos. Señoras que dicen, yo no me he bañado hace 8 días. Yo no he comido porque ya se me acabó el dinero. Y dice una pareja de hermanos de allá indígenas, me dice, no, pues ya tomamos un refresco y un paquetito de galletas durante el día. A la señora que vivía ahí, que cuidaba la entrada de Pucuchuti, y dice, ay, es urgente, mire, yo hago mi comida y cuando los veo que pasa, que van allá a la Palapa, que hay de allí, pues una capillita, pasan, me dicen, no me regalan un poco de agua, así. Y ella dice, como lo ve, que no han comido, ¿no? Con cara de que más bien quieren comida. Dice, a veces me quedo sin comida por darles. Bendito sea Dios que hay alguien que les dé. Pero la mayoría no tiene. Y el dinero se acaba. Y la desesperación y la angustia de que mi enfermo no sale. Yo me quiero regresar a mi casa y mi enfermo no sale. Hay gente que están ahí 1 mes, hasta 2 meses. Entonces, este proyecto, la finalidad y el objetivo es dar atención a esas personas. Ya están los planos, incluso ahorita, gracias a Dios, ya tenemos el cimiento. Se trata de dar atención a esta gente de una manera organizada. No es que pasa una señora y dice, no, yo quiero 4 platillos porque están a 5 pesos. No, muy organizada, ¿no? Ya hablamos con el Banco de Alimentos, con las casas comerciales, centros comerciales que están aquí en nuestro estado. Chedraui nos ha ayudado con el redondeo, estamos rehabilitando 2 cuartitos que están ahí, que eran antes como la casa del vigilante.
Si Dios quiere, ya se está instalando ya la tubería de drenaje que sale a la calle porque era fosa séptica, porque la cantidad de gente que va a llegar ahí, estamos calculando que van a llegar así bajita la mano, unas 500 o más gentes diarias, porque necesitan baño, necesitan regadera donde lavar su ropa. Y platicamos con trabajo social y nos dicen que diario hay de 100 a 120 camas estables en Vida Mejor, en el pediátrico, en el CRIP, no se internan, no se quedan a dormir ahí, pero es necesario que se le dé ayuda a esta gente porque los niños que vienen a rehabilitación no están aquí. Digo, no se quedan ahí y entran y salen a veces hasta la noche, ¿no? Pues esta gente a veces tiene que venir hasta 2 o 3 veces a la semana y está duro pagar pasaje, venir y gastar en comida. Entonces, ahorita, la verdad es que estamos solicitando en todos los medios. Ayer tuvimos una reunión con el Colegio de Arquitectos que está en Residencial Hacienda. Platicamos con ellos y pues sí, vimos caras tristes porque dicen, pues también nosotros nos han pagado, también nosotros andamos amolados, pero pues no faltó que nos dijera, yo le doy media tonelada de cemento, yo que sea 3 varillas, yo ladrillos, yo bloque, pero ahí vamos, y les estoy compartiendo esto gracias al padre Alberto que me invitó, para que todos ustedes estén conscientes, nos apoyen, nos ayuden, hagan oración, porque entre todos lo vamos a lograr. Yo creo que esto tiene que ser, este es nuestro rostro ante el mundo, porque todos están con la mirada a Chiapas, ¿verdad? Este es nuestro rostro. Tenemos nosotros que trabajar por esos pobres, por esos necesitados, por esos familiares, los enfermos. Y esto es nuestro rostro. ¿Cuál es el rostro de Chiapas? La pobreza no, Señor. Es de un estado, de una gente que está unida, de personas que estamos tomados de la mano para luchar por los necesitados. De veras, cada día hemos visto que el porcentaje de pobres en la República y en nuestro estado es cada día más alto. Gracias, hermanos, y disculpen. Muchas gracias. Este espacio aquí con ustedes. Yo actualmente estoy en el sector familias. Mi comunidad se llama Fuego Ardiente del Espíritu Santo. Somos 4 matrimonios que estamos en la comunidad. Y pues ya tiene rato, como decía la hermana, mis generales, pues mi papá es adorador nocturno hasta la fecha, es ministro de la Eucaristía en otra parroquia. Y pues él me llevó desde pequeño a la iglesia y pues ahí empecé a caminar, bueno, con mi mamá también, ya después se llamaban Tarcisios, se llamaban un grupito de niños que entraba a la adoración del Santísimo. Los grupos juveniles, aquí estuve en el 94 creo, en patillas cristianas, ya llovió bastante. Pero últimamente, pues ya con mi esposa nos incluimos al sector familias. Y pues a mí me ha llamado mucho la atención de la labor social que hace la iglesia. Es un hecho. Soy católico y me encanta a mí este rollo de la fe. Cuando escribí un acordeón y quiero ir en esto, hay una frase que me gustó, dice: no hay humanidad sin solidaridad compartida. Es del padre Ignacio Ellacuría. Y lo que yo les quiero compartir también es porque muchos se preguntan por qué los cristianos se involucran en la política. Pues porque todos somos políticos y precisamente la situación social pues lo amerita. Y no podemos nosotros permanecer indiferentes, indistintos, a quedar con el divorcio entre la fe y la vida, ¿no? Es necesario ir hacia adelante e ir viendo qué es lo que podemos hacer.
El cristianismo y el catolicismo tienen una riqueza invaluable, los valores evangélicos, y traducidos a la sociedad pues son valores morales y valores sociales que desgraciadamente se han perdido o creemos que lo hemos estado perdiendo. También nuestra fe, y es lo que a mí me mueve estar acá, nuestra fe pues es necesario vivirla en adhesión al proyecto histórico de Dios. Cuando sucede algo como la corrupción, pues eso es una pseudohistoria. No es historia, no es lo que Dios, desde nuestra fe, no es lo que Dios tiene proyectado para nosotros. Entonces es una invitación a que nosotros nos volvamos en adhesión a ese proyecto, al histórico de Dios. También la acción política pues es un compromiso de creyentes, un compromiso y un involucramiento, porque te tienes que involucrar. En nuestra experiencia somos 17 personas en el grupo de chiapanecos en defensa del agua. Muchos saben que aquí en este lugar se convocó el foro y de aquí salió, de aquí surgió. No todos son católicos, confluimos de distintos credos, de distintas ideologías y pues todos convergemos. Sin embargo, lo que sí tenemos en común es una ética. Todos, cada uno de los 17 personas que estamos ahí, pues, tenemos una ética y se siente, se palpa. Entre ellos está Luis Palacios, ustedes conocen a Luis Palacios, y realmente nos hemos metido. Luis Palacios fue y habló con los diputados, ha estado haciendo la labor. Entonces creemos que hacer la labor social, hacer la labor política no es excluyente de los católicos, no es excluyente de los cristianos, es un llamado y es un fuerte llamado. Y todo esto es en vista a la construcción del bien común. Muchas veces hay una disparidad, es como si fuera el agua y el aceite entre la religión y la política, pero no es así. Lo que sucede es que en la religión se mueven mucho los sentimientos y en la política lo que más prevalece son los intereses. Pero fuera de eso es posible ser coherente entre los sentimientos y los intereses, es posible. Nosotros lo hemos estado viviendo en el grupo y hemos visto otras experiencias en otras partes que es posible, nada más que hay que ser muy cuidadoso porque pues es una delgada línea que tiene uno que ver que no se mezcle, que no nos ganen los intereses o que no nos ganen los sentimientos, pero sí es posible, para nosotros los cristianos es posible. Estamos llamados, y siento yo que es lo que me tiene aquí, a invitarlos a abrir caminos creativos a la transformación social. Nosotros podemos transformar Tuxtla y de ahí muchas comunidades más. Podemos transformar el mismo Chiapas desde nuestra fe. Podemos ensanchar el horizonte de la esperanza y a través del Espíritu Santo podemos infundir nuevas energías. Vemos bien que Jesucristo rompió y rompe esquemas, sigue rompiendo esquemas, rompe paradigmas y amplía los horizontes. Una vez me encuentro con Monseñor Oscar Campos, es el obispo de Antequera. Estábamos platicando en Soriana y yo bien entusiasmado, pero él me hizo aterrizar, me puso los pies en la tierra y me dice: bueno, tú lo que tienes que hacer es ser discípulo y misionero. Al principio pues me desubiqué de las palabras, no lo comprendí, pero ya después poco a poco me fue cayendo el 20. No es tan sencillo ser discípulo y misionero. Ahorita escuchaba a la hermana y es cierto, no es tan sencillo ir y ver a los enfermos, ir y ver a los que están sufriendo, pero después queda una gran satisfacción de poder ayudarlos, y no es porque lo vayan a pagar, eso es de Dios, si lo pagan o no lo pagan. Es más, no buscamos eso, pero sí es posible poder ayudar a los demás, a los necesitados. Es una gran satisfacción.
También estamos llamados a luchar contra las injusticias. En esto, lo del agua potable, todavía no se ha resuelto, pero es una gran injusticia quitarle el agua a las personas. Es un bien común, es un derecho humano y es una abusivez que alguien quiera apropiarse de un bien común. Entonces, como cristianos estamos llamados a luchar contra las injusticias. También estamos llamados, y esto es bien difícil, bueno, no es sencillo, más bien dicho, evangelizar las estructuras y las culturas. Es en la vida diaria, no todos nos comulgan. Si nos encontramos, digamos, un hermano separado, pues ahí empieza. Pero al final de cuentas estamos por el mismo Dios, por el mismo Jesucristo, que es el que nos convoca, es el que nos tiene aquí. Es difícil cuando la cultura de muerte no nos permite y nos arrastra a todos por igual, sean católicos o no sean católicos. Entonces es necesario culturizar la vida diaria, es necesario evangelizar el tejido social. Un tejido social que desgraciadamente han roto los titulares de las administraciones, porque ellos tienen la posibilidad de acceder desde las políticas públicas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es incidir en esas políticas públicas. Como decía Jesucristo, no es el sábado para el hombre, sino no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Entonces tenemos que ir cambiando estas estructuras. Algo que nos hemos encontrado nosotros en Tuxtla, nos dimos cuenta de que las personas son muy apáticas. Pues es nuestra cultura. Yo soy tuxtleco, por estas calles nací yo, en la séptima poniente. Entonces nos damos cuenta que nos ha costado mover a las personas. En el comité de defensa del agua tuvimos la idea de formar comités por colonias y casi no llegan las personas, casi tenemos que ir y traerlos, pero es cuestión de la cultura. Pero sí es posible ir e invitarlos. Cuando uno les está explicando, pues se van dando cuenta de todos sus derechos que tienen, de que es necesario de que conozcan sus derechos. Algo que nos hemos dado cuenta es que la ciudadanía exige un mundo más justo, nada más que no somos capaces muchas veces de pedirlo, de abrir la boca, y es que a veces da temor, da miedo, pero es satisfactorio, aunque dé temor y aunque dé miedo, aunque piense uno que lo están siguiendo, aunque piense uno que lo están monitoreando el teléfono, que ya nos están tomando fotos, porque eso es lo que nos ha pasado en el movimiento. Pero aún así, por la fe, al menos yo, por la fe, sé que todo va a salir bien, o sea, no pasa nada. Sé que, al menos esta lucha, sé que la vamos a ganar. El movimiento, los tuxtlecos en general, la vamos a ganar. Estamos llamados también a humanizar lo humano, porque muchas veces se nos ha deshumanizado y se nos ha desintegrado. Y también esto es muy fuerte, siento yo, asumir responsabilidades sociopolíticas. Muchas veces no las asumimos. Aquí llevamos el año pasado un folleto de taller para las elecciones y muchas comunidades no las quisieron llevar. Se respetan, pero ahí le estamos cerrando la puerta a nuestra conciencia sociopolítica y no es justo. Siento yo que todos, aunque les digo, pues tenemos intereses y tenemos sentimientos, pero seamos capaces de integrarlos. Quedan 5 minutos. En el documento de Puebla, en el 515, se nos llama también a evangelizar toda la existencia humana, incluida la dimensión política. Entonces ahí tenemos una motivación y un fundamento para que nosotros desde nuestra doctrina podamos involucrarnos
en la vida sociopolítica. No así tan directamente si ustedes no quieren o si piensan que su carisma no es por ahí. A lo mejor se puede involucrar en otro tipo de proyectos, pero es necesario involucrarse en lo social. Por último, quisiera, ¿qué nos tiene a nosotros, a los hermanos que estamos en el comité? ¿Qué nos tiene? No nos mueve ningún resentimiento, para nada. No nos mueve tampoco el querer aparecer. Aquí estamos, veamos, ¿no? Lo que nos mueve desde nuestra fe es el amor, es el valor más grande que Jesucristo nos ha inculcado. Encontré una oración también, es dedicada a Jesucristo y se las quiero leer, que es: en tu corazón, Jesucristo, no hay excluidos, en tu cuerpo místico todos cabemos, en tus lágrimas todos lloramos, en tu ternura todos existimos. Entonces, la invitación es a que todos se involucren, todos los que quieran, se involucren a lo social, desde nuestra fe. Rásquenle un poquito a la fe y vamos a ir a involucrarnos poco a poco. Y lo que yo les quiero invitar, este ya es comercial, pero es parte de, que empiecen a formar comités de defensa del agua en su cuadra, no en su colonia, es muy grande la colonia, nada más en sus vecinos. Empiezan a formar comités con sus vecinos, hagan un comité por lo menos de 10 personas, y aquí con los hermanos, ustedes conocen a Luis Palacios, los vamos a ir ayudando, los vamos a ir asesorando para ir alimentando ese comité, para ir enseñándoles los derechos humanos a ese comité. Y finalizo con la frase de nuestra semana: vengan también ustedes a trabajar a mi campo. Muchas gracias, hermanos. Transformar esta injusticia. Sin duda Chiapas, desgraciadamente, es el ejemplo de las injusticias. Si en un lugar hay injusticias, que las hay a lo largo y ancho del país, Chiapas es un ejemplo, desgraciadamente, de muchísimas injusticias. Espero poder hablar un poco de ello. Bueno, últimamente están de moda los mapas mentales y eso nos ayuda a tratar de sintetizar de lo que queremos hablar. Entonces, lo que trata de decir este mapa, esta coyuntura, es de que yo voy a hablar de las reformas estructurales, pero voy a dar una vuelta primero desde dónde empiezan las reformas estructurales, que es lo que hoy llamamos sistema mundo. ¿Sí? Vivimos un sistema mundo, ahorita lo explico. Después me voy a tratar de ubicar en el nuevo gobierno, con algunas consideraciones muy particulares, en particular lo que llaman la reforma política. Vamos a ver las reformas estructurales propiamente dichas, cuál es el sentido. Voy a hablar obviamente de Chiapas, de una preocupación muy particular que es el narcotráfico, y dentro de estas preocupaciones, algo que no nos lo están comunicando, pero que existe, es un acuerdo en oscurito, con muchos de los que hacen no solamente el gobernante, sino los que gobiernan el mundo, que se llama Acuerdo Transpacífico. Y finalmente me voy a ubicar en algunos de los actores que en este momento tienen un gran peso en lo que llamamos la arena o la escena política. La arena porque los actores, aunque parece que son muy amigos, muy aliados, todo el tiempo están peleando por sus intereses y están peleando contra los intereses del pueblo en sí mismo, ¿verdad? Entonces es una arena. Nos gusta el término de arena porque refleja que efectivamente los actores constantemente, y no lo veamos como una arena negativa, muchas veces esa arena permite que los propios actores estén en una etapa que llamamos de liberación. Entonces, por ahí me iré ubicando. Siempre, en términos de la sociología, la antropología, la política, se hablan de términos que a lo mejor
es posible que yo muy confiado piense que todos los entendemos. Tampoco yo los entiendo, pero como nos gusta ser muy rimbombantes, se vale que en cualquier momento ustedes me pregunten, me interrumpen, e incluso seguramente varias cosas que yo diga, varios de ustedes digan que no es cierto. Entonces, esto no se trata, ni yo tengo la verdad, ojalá nunca la tenga, porque la verdad se construye, pero lo que sí importa es valorar que en lugar de estar viendo la telenovela o a los merolicos de la televisión, ustedes están aquí reflexionando. Y eso es lo más importante. Bueno, espero no tardar. ¿Por qué decimos que vivimos un sistema mundo? Vivimos un sistema mundo porque ya han puesto globalización, pero en realidad esa globalización ni es gratuita y tampoco es, como decimos en la medicina ascética, que es así puritana, que le interesa el bien común, que le interesa la democracia. Ese sistema mundo lo que le interesa, y tengo que decirlo desde esta palabra, desde la crisis que vivimos hoy, que es de tipo civilizatorio, ahorita lo explico, esta crisis que vivimos del sistema mundo es de que todo lo quieren obtener de la manera más sencilla. Las relaciones sociales de producción, las relaciones que permiten el trabajo, que permiten el dinero, que permiten el que nosotros consumamos, el sistema mundo lo ha figurado bajo la idea de obtener solamente ganancias sin importar ética, sin importar necesidades, y se los digo descarnadamente, sin importarles la gente. Ustedes saben que lo que produce en el mundo valor no es el dinero. Nos venden que es el dinero. México va a ser poderoso porque hay inversiones. México o Chiapas van a salir de la pobreza porque hay inversiones. El dinero no vale por sí mismo. No tiene ninguna importancia el billete o la moneda. Lo que le da valor, ¿qué creen que sea? ¿Qué creen que sea lo que le da el valor a ese billete y a esa moneda? ¿Alguien sabe? El que alguien lo quiera tener, claro, por eso está con esa idea, pero no le da valor. Los recursos naturales por sí mismos, no. El hombre, pero falta el apellido. Que se puede adquirir, pero ¿qué adquieres? No adquieres nada mientras no tenga un valor, ¿sí? ¿Saben qué es lo que hace importante nuestra vida económica? El trabajo. Es el trabajo. Y al sistema mundo no es que le importe el trabajo, que es lo que necesitamos, ¿no? Ahorita los jóvenes lo que vemos es que simplemente no hay trabajo. Y si hay trabajo, está muy mal pagado. Lo único que realmente le da valor a lo que tenemos y a las cosas es el dinero, ¿sí? No puede, y eso lo dice la economía política, la economía clásica, donde ustedes le busquen. Si no, no tiene sentido. Y fíjense lo que dijeron las compañeras y compañeros que hablaron, la naturaleza. La naturaleza tiene un valor. ¿Tiene valor la naturaleza? Tiene valor, pero no tiene el valor monetario que el sistema mundo sí le da. Para nosotros es el aire, es el agua, y ustedes entonces justamente están en una lucha para que no privaticen el agua, ¿verdad? Entonces al sistema mundo lo que le interesa hoy en día se llama mercado, y en términos teóricos hoy en día la fase de ese mercado se llama, una palabra que todos escuchamos todos los días, neoliberalismo. La fase de capital que hoy vivimos es el neoliberalismo. Y esa fase del neoliberalismo se caracteriza por ser economía de mercado, integra la industria, la investigación, todo lo que puede integrar en una cosa que puede controlar el sistema mundo lo hace, y lo peor, lo que se llama la acumulación por desposesión o por el despojo. Ustedes escuchan hoy en día la minería, escuchan hoy en día el agua, el bosque, el aire, prácticamente la vida humana se está despojando porque se está mercantilizando. Todo tiene valor. Y la naturaleza, como bien decían por acá atrás, también tiene un valor.
Desgraciadamente le llamamos a la naturaleza recursos naturales, y no son recursos naturales, es propiamente la naturaleza de la que venimos. Ustedes lo saben, de ahí venimos. No es nuestra enemiga, como nos dijo el capitalismo. Hay que dominar a la naturaleza. ¿Por qué? Por Dios. Si de la naturaleza somos, los indígenas le llaman la madre tierra, porque nos proporciona no solamente alimento, nos proporciona la posibilidad de ser lo que somos. Y al sistema mundo lo que le interesa es simplemente mercantilizar. Esa es la globalización. Lo que es el sistema mundo es la globalización. Y lo que pasa en Kenia, y lo que pasa en Chalchicuitán, y lo que pasa aquí en Patria Nueva, y pasa en la colonia de al lado, pasa en cada una de nuestras vidas de manera cotidiana. ¿Sí? Y nos está dominando. ¿Cómo nos domina? Pues justamente con los medios de comunicación, la televisión, el cine, la cultura. Nos hacen, ¿cómo nos hacen? Nos hacen consumidores. Hay un filósofo que incluso dice, no solamente somos consumidores de la carne, del vestido, de la casa, sino que hasta consumimos ideas, ¿no? Claro que las consumimos y las repetimos. Nos dice el levantacejas del Canal 13 que los maestros son guerrilleros, que son flojos, que, por favor, o que los campesinos no trabajan. Y no lo creemos, que los campesinos, pero no sé, creo que varios de ustedes vienen del mundo rural y la jornada rural empieza a las 4 de la mañana, hay que caminarle, hay que preparar la tierra y regresar, medio comer y regresar cuando oscurece el sol. Porque el trabajo es el que transforma y al trabajo es al que nos han despojado. Entonces eso es muy importante. Las reformas del señor presidente Enrique Peña Nieto no son las reformas del señor Enrique Peña Nieto, son las reformas del sistema mundo. ¿Qué quiere de México? Que esa es la pregunta. ¿Qué busca de México el sistema mundo? ¿Qué se imaginan que busque de Chiapas? La naturaleza, pero ¿qué busca de la naturaleza? ¿Qué le interesa de Chiapas? La tierra. ¿Qué más? El agua. ¿Qué más? Petróleo escondido, pero petróleo. ¿Qué más? Minerales. Posiblemente, claro que sí, está el uranio, la varita, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, todo eso que tiene la naturaleza, el sistema mundo, ya le puso valor. Y eso es lo que quiere. Por eso está en la fase del despojo. Pero resulta, yo llegué hace 30 años a hacer mi servicio social a Chenal. Les cuento la anécdota. Lo primero que yo hice fue hacer una asamblea como la que está aquí. Y me preguntaron mi horario, cómo voy a trabajar, si voy a atender pacientes en la madrugada, si los voy a acompañar, si realmente los voy a cobrar. Me pusieron ahí un plan de trabajo. Termina la asamblea, yo a todos les dije que sí, porque si digo que no, pues no me ganaba la confianza. Cuando termino, se me acerca uno de los dirigentes de esa comunidad, y es una anécdota real muy interesante. Estoy hablando de 1983. Y me pregunta, doctor, porque son muy respetuosos, doctor, es cierto, ¿se acuerdan que en los años 80 nosotros teníamos el problema de la deuda externa? Los más jóvenes quizá no se acuerden, pero los que no somos tan jóvenes nos acordamos un poco que en los 80 la deuda externa nos pisaba los talones en serio, ¿verdad? Y además todo estaba carísimo. Entonces me preguntan, a ver, ¿es cierto que para que ya no haya deuda externa de parte del gobierno, Chiapas ya se lo dio a los Estados Unidos? Pues no, que yo sepa. Pero eso no es lo que más me preocupa. Mi preocupación es la siguiente: ¿será que es con todo y gente? Ese es de 83. Y saben ustedes que en esa década justamente empieza el neoliberalismo con sus políticas de ajuste estructural. Y efectivamente, ¿quién iba a pensar que su pregunta era profética, verdad? ¿Sí? Porque de pronto a los Estados Unidos, claro que le interesaría, o al capital, no a los Estados Unidos en concreto, al capital le interesaría tener bosque, agua, recursos naturales, etcétera, y creo que los pobres en el neoliberalismo, la verdad, y lo digo con toda la crudeza de la palabra, les probamos. ¿Sí? Entonces,
Esa es una cuestión muy importante. Bueno, entonces, viene el nuevo gobierno y hace un pacto por México. ¿Alguien de ustedes votó, por ejemplo, o hubiera votado por Santiago Krill, por, ¿cómo se llama el Chucho Mayor? ¿Jesús qué? Jesús Ortega, o Pablo Gómez, o Madero? ¿Saben ustedes que ellos representan el Pacto por México? ¿Y saben que ellos negocian con el presidente, negocian cómo y de qué manera se hacen las reformas? ¿Lo sabían ustedes? Que la reforma laboral, la reforma energética, la reforma educativa se discutieron en el Pacto por México. ¿Saben cuántos poderes de acuerdo a la Constitución tenemos? Esa es pregunta de escuela y no soy maestro. Son 3. El Ejecutivo, que es el que manda las leyes o propone leyes, el Legislativo, que también lo hace, pero las aprueba, las desaprueba, y el Judicial, que se encarga, se supone, por la justicia. Se supone que votamos al menos por el Legislativo y por el Ejecutivo. Los demás poderes ponen al Judicial, pero nadie de nosotros votó por el Pacto por México. Y el Pacto por México es o un golpe de Estado o es una, decimos nosotros en términos teóricos, es una meta institución. ¿Qué quiere decir? Una institución que está más arriba de los poderes legalmente instituidos. ¿Por qué el Pacto por México? Es la primera pregunta. Primero, porque necesitaba el gobierno de Peña Nieto, nos guste o no nos guste, hay quien que estará convencido que Peña Nieto triunfó, ¿sí? Hay otros que piensan que no triunfó, pero más allá que haya triunfado o no, su triunfo no fue tan legítimo y requería de una plataforma social negociada en el que cada uno de estos actores iba a tener la posibilidad de tener algún beneficio. Y lean los periódicos, digo, no es muy difícil leer los periódicos, saber en qué beneficia al PRD, negocia la reforma de la Ciudad de México, en qué beneficia al PAN, taparle todo lo que habían dicho Fox y Calderón. Y así ustedes pueden ver todo lo que hicieron. No vale la pena porque es tan sucio que no vale la pena ni repetirlo. ¿Sí? Pero es vergonzoso, exactamente, es vergonzoso. El Pacto por México es vergonzoso. Que no nos diga el Milenio ni el Reforma que es la única manera en que la clase política actúa civilizadamente. Eso no es civilización, eso es traición a la sociedad mexicana, que para empezar no votó por los del Pacto por México, y lo que quiere la sociedad mexicana es trabajo, salud, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso sí quieren, y no pactos en los jurídicos. Y por eso acordaron la reforma. Ahora, la reforma laboral, que fue Calderón cuando se va, deja la reforma laboral, es muy concreta la reforma laboral. Acabar con las relaciones de trabajo que había logrado la clase obrera, no solamente del siglo XX, sino de alguna manera desde el siglo XIX, que era contar con la mayor seguridad social posible y retirarse dignamente a casa con un salario que le permitiera, si no ser rico, al menos contar con el servicio de salud, su vivienda y lo mínimo para sobrevivir. Eso se acabó. Esa era la idea de la reforma laboral. Y entraron unas horrorosas cosas que se llaman outsourcing, que lo que quiere decir que son mediadoras, que supuestamente hacen una relación laboral, pero que en la práctica lo que hacen en la ley es acabar con todos los logros que se habían conquistado durante más de 60 años de lucha de la clase trabajadora, es decir, de los obreros asalariados. Se acabó. El outsourcing contrata por 3, 6 meses, no más, no hay derechos, y a los 6 meses vas para afuera, o a un nuevo contrato y a los otros 6 meses o 3 te vas para afuera, y no hay aguinaldo, no hay prestaciones, y la mano de obra obviamente se baratiza. ¿Verdad? Esa es la ley laboral. Perfecto. La aprobaron nuestros diputados orgullosamente votados por nosotros, lo cual quiere decir que hay que reflexionar el próximo voto. Y después viene, no es la madre de todas las reformas. Hipótesis 1. Se manda la reforma educativa porque el sector social más claro, más comprometido y que tiene la visión de lucha más grande por su liderazgo comunitario, etcétera, etcétera, es el magisterio. El magisterio es doctor,
el magisterio es padre, el magisterio tiene un impacto social que muy pocos profesionistas logran tener. Quizá el médico de alguna manera, y quizá, perdonando al compañero sacerdote, seguramente el sacerdote, son los liderazgos naturales. Pero el maestro cumple otras funciones, ¿sí? Y nos ha querido hacer creer, claro, así como hay médicos flojos como yo, así hay licenciados corruptos y arquitectos mal hechos, ingenieros peores, etcétera, etcétera. También hay que decir que hay muy buenos maestros. Yo, al menos los que yo tuve en primaria, secundaria y bachillerato, y creo que hasta después del posgrado, han sido gente comprometida, y yo no tengo queja de mis profesores, ¿sí? Uno que otro, pero en general creo que esa campaña que han hecho, de las más fuertes después de la de Cárdenas cuando gobernaba el Distrito Federal, creo que la campaña de linchamiento, fíjense, en el Universal, el principal articulista Ricardo Alemán se atrevió a publicar que los maestros estaban en el Zócalo de Oaxaca porque el dinero que les daba para mantener el plantón venía de los secuestros que hacían en Oaxaca con el EPR. Está escrito, busquen la bitácora de este señor Ricardo Alemán y ponen velas y señales de cómo los maestros de la sección 22 tenían el plantón gracias a su alianza con el EPR y los secuestros y cosas por el estilo, ¿sí? Confundiendo la opinión pública de que lo que se estaba demandando y se demanda por parte de los maestros, ya lo saben, no lo voy a repetir, pero el fondo de esta reforma educativa, ustedes saben que para mejorar la educación se necesita no solamente programas adecuados, sobre todo en las zonas indígenas o zonas rurales, que los niños estén bien alimentados, y ustedes saben que la desnutrición campea por excelencia en nuestras comunidades rurales. Entonces el problema rebasaba la evaluación. A mí me preguntaron en la Academia de Medicina, tuve la fortuna de ir, es la élite médica la que toma la decisión, y me decía, ¿por qué los maestros de Chiapas no se quieren evaluar? Por favor, a todos nos evalúan, a mí me evalúan cada 2 años, y cada trabajo que yo hago me lo tienen que evaluar. Los profesores, claro que tienen que evaluarse, si tienen que aprobar o desaprobar, cómo terminan los cursos, etcétera, etcétera, por favor. No es el problema de la evaluación, iba más allá, y es claro con decir que es una reforma laboral por 2 sentidos. Primero, poner en duda la capacidad de los maestros si eran evaluados de acuerdo a, no al profesor o a las características de cada uno de los profesores o de su escuela, sino a las características de un instituto de evaluación formado previamente sin entender dónde estaba el problema fundamental, porque no tienen un diagnóstico de dónde está el problema. Lo sabemos, pero realmente no tienen un diagnóstico sobre el problema educativo. 28% de la población en este momento es analfabeta. Para un país como nosotros es altísimo, porque siguen siendo indígenas, siguen siendo adultos que han sido excluidos del sistema educativo, y esa debió haber sido la preocupación fundamental. Tercer elemento, la famosa reforma hacendaria. Lo que querían los empresarios era de que se le diera dinero por alimentos, que pagaran impuestos por alimentos y medicinas, pero estaba detrás de esta reforma hacendaria estaba una propuesta que hizo Peña Nieto en campaña de dar seguridad universal a todos los mexicanos y una pensión universal, pero no tenía recursos para darla y se había comprometido. Y en el Pacto por México les dijo, o sacan mi propuesta o nos atenemos a las consecuencias, y atenerse a las consecuencias fue amenazas directas a los dirigentes de los partidos de que les sacaban sus expedientes que tenían muchos de corrupción, etcétera, etcétera, si no aprobaban la reforma hacendaria como la quería Peña Nieto. Se enfrenta a los gigantes actores que vamos a ver más adelante y termina haciendo la reforma que no es ni hacendaria, porque realmente una reforma hacendaria tiene 2 características. Primero, que todo haya equidad en la captación de los impuestos y que sea redistributiva, porque salud, educación, alimentación, etcétera, etcétera, viene de los impuestos. Los grandes sueldos de los funcionarios y de la clase política viene de los impuestos. Y si ustedes ven el presupuesto de egresos de la Federación, aprobado creo que la madrugada de ayer o publicada el día de hoy, todos se castiga una parte de la población, y estos, no puedo decir groserías aquí, ¿verdad?
Pero estos bien nacidos se quedaron con la mejor reparto. Y ahorita voy a pasar una nada más para que se den cuenta cuánto ganan la clase política, ¿no? Y eso es muy importante. Y bueno, ¿cuál es la madre de todas las reformas? La que le está pidiendo el sistema mutuo a México, la energética, ¿sí? ¿Ustedes creen que si no fuera negocio Petróleos Mexicanos, el capital estuviera interesado? Es un negocio. Ha sido la caja chica de los gobiernos priistas, panistas, y estoy seguro que de los perredistas también sería la caja chica, ¿sí? A Pemex se le castiga demasiado porque ha permitido cubrir todas las corruptelas, mala planeación que han tenido los diversos gobiernos. ¿En qué consiste realmente la famosa reforma energética? Y ojalá signe todos la carta que firmaron Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel, muchos ciudadanos preocupados porque efectivamente lo único que hoy nos queda como riqueza nacional, ¿sí? Como como bien común, esto que hablaron hace rato las dos compañeras y compañeros que me antecedieron, para poder tener ese bien común es que el petróleo sea manejado no por el gobierno, por los mexicanos, ¿sí? Nos quitan el petróleo y, como decía mi abuelita, siempre nos decía, valemos gordo, ¿sí? Esa es realidad. La ley, la reforma energética no es ni la educativa. A la educativa la lanzaron antes porque la reforma energética, ya les quiero anunciar que el magisterio chapaneco prácticamente ya entró en acuerdo. Ahora tiene que convencer a los padres de familia que se radicalizaron con justificación, que son el sostén de la lucha hoy en día, pero prácticamente el magisterio ya acordó. No se extrañe que en los próximos días vean cómo levantan, ¿sí? Porque si hubieran sostenido esa manifestación, ese tipo de lucha, esos bloqueos, esa resistencia, la reforma energética no hubiera sido, por como va a ser aprobada, seguramente en diciembre. El escenario para nosotros es que sí la aprueban y están dispuestos a aprobar la capacidad de movilización del pueblo mexicano para seguir hasta donde ellos quieren seguir, porque el sistema mundo está muy claro y ahorita lo van a ver con el famoso acuerdo transpacífico. Bien, puedo decir más cosas. Ahora, ¿qué es lo secundario, pero que es muy importante para varios partidos? La famosa reforma política. Lo que negoció el PRD era una reforma política para el DF, que en realidad consistía en que le abrieran como nunca un financiamiento que se le negó a Cárdenas, se le negó a López Obrador y también se le negó a Marcelo Ebrard. Darle dinero para que pueda responder con financiamiento a sus propias necesidades. Ustedes saben que el Distrito Federal en realidad no es una entidad, aunque funciona como entidad, es un distrito federal y requiere el reconocimiento como un Estado. Empiezan a dar los primeros pasos y lo que negocia esta corriente llamada de los chuchos es la posibilidad de decirle a la sociedad del Distrito Federal que ellos fueron los que lograron finalmente la creación del nuevo Estado de la Náhuatl o en la entidad, como el nombre que le quieran poner. Eso es lo que, las migajas que pactaron la dirigencia comunista mexicana. La otra cuestión tiene que ver que ya fracasó la transformación del IFE en un Instituto Nacional de Elecciones. Eso ya fracasó, ¿sí? Ya fracasó porque finalmente yo quiero recordarles que el IFE actual no es resultado de la democratización del gobierno federal. El IFE de hoy es resultado de la lucha de la sociedad civil, sobre todo desde fines de los años o mediados de los años 90 y parte de los principios del siglo XX, ¿sí? El primer IFE, todos los consejeros ciudadanos venían de los movimientos sociales. Goldenberg, por ejemplo, uno que fue secretario de gobierno aquí con Pablo Salazar, en fin, el mismo Krill, todos ellos venían de la sociedad civil. Fue resultado de las, claro, intervinieron los partidos, pero no es que el gobierno haya cedido por sí mismo. Ese IFE lo han presionado y hoy en día lo convierten en un
Instituto Nacional de Elecciones, que es un retroceso. ¿Por qué es un retroceso? Porque lo que se negoció fue muy sencillo, y los partidos que dominan hoy en día la arena política lo que han hecho es distribuirse en pequeñas porciones, y un hombre que podía haber regresado, el mismo Goldenberg o Agustín Basabe, que saben, son politólogos y que conocen perfectamente la ley electoral, ya fueron borrados de la posibilidad. Entonces, este INE ya en sí mismo resultó un fracaso. Lo van a elegir las bandas horrorosas del PRI, del PAN, del PRD y los satélites, y no son el pueblo otra vez mirando como siempre detrás de la escena cuando podían haber. Y otro que era fundamental, la segunda vuelta, que era fundamental, demanda de muchos grupos de la sociedad civil e incluyendo de algunas fracciones de partidos, también prácticamente ya está negada. ¿Qué es una segunda vuelta? La segunda, ustedes saben que un voto puede definir al presidente, al diputado, al senador. Un voto, solamente un voto, ¿sí? Igual Peña Nieto triunfó 3,5 millones, pero si hubiera triunfado por un voto hubiera sido presidente. Y además ustedes saben que Peña Nieto, el porcentaje que obtuvo para gobernar es el 37% del total de los votantes, ni siquiera llegó al 50%. Entonces la segunda vuelta que se ha hecho en otros países tiene la intención de darle legitimidad. Si Andrés Manuel dice que le volaron la prueba, pues vas a la segunda vuelta, y en la segunda vuelta pues si pierdes, pues ya perdiste, porque ya es el porcentaje de mayoría lo que lo va a llevar, ¿sí? Se pretende que sea obviamente más del 50%, y eso que podría haber sido un cambio realmente importante, simplemente prácticamente ya quedó fuera de la reforma política negociada previamente por nosotros. ¿Cuál es la coyuntura realmente ahorita? Veníamos platicando que yo, somos padres, nos preocupa lo que está pasando en el escenario. Yo tengo hijas jóvenes, la más chica tiene 25, o me apuré, la que sigue tiene 27 y la que sigue tiene 28, ¿no? Como decía con mi pareja, pues no teníamos de él, entonces había que apurarnos, ¿no? Porque todos los comerciales muy largos. Pero son niñas, y ustedes saben que a las niñas hoy, fíjense este término sociológico tan duro, las levantan. ¿Alguien sabe lo que es un levantado? Es como un secuestro, pero no es un secuestro. Los levantan para que la mayoría de ellos tengan actividades en el narcotráfico, pueden vivir, pero en el más del 40% de los casos son asesinados o asesinadas. Y ustedes ven en el Facebook, los periódicos, que todos los días aparecen fotos, alertas de que los jóvenes están siendo prácticamente levantados, ¿sí? Y Chiapas ya nos está escapando esa situación. Hay una hipótesis por qué Chiapas no tuvo la situación que tuvo en la Sinaloa. La hipótesis yo la he manejado, la he escrito, es de que el gobernador Sabines pactó con el narco. ¿Por qué pactó con el narco? Ustedes saben que la frontera más importante del sureste es la de nosotros, ¿sí? Y la droga pasa por 3 vías: pasa por arriba, por aire, pasa por tierra y pasa por mar. Y Chiapas, además de tener la frontera terrícola, pues tiene paso por el Pacífico, y además tiene cientos de salidas por todos lados. Y no es solamente la droga, también son las armas, también son los niños, redes de prostitución, niñas. En San Cristóbal, por ejemplo, hemos encontrado peruanos, ecuatorianos, haitianos, cubanos, en fin. Una serie que uno se pregunta qué están haciendo por ahí. Bueno, pues esa es la dinámica social que se vive en la frontera. Y por eso, ustedes pueden ver que en Chiapas, por ejemplo, si ustedes vienen en autobús de la frontera del Pacífico, si es por Tapachula, alguien ha venido por ahí, hay 4 retenes fundamentales, y en uno de ellos, los que tienen maletas abajo, salen con su maletita, lo meten al escáner, ¿verdad? Y los que se quedan en el autobús, sube la policía o el ejército a buscar, no están buscando palomitas, no están buscando pornografía, están buscando armas, están buscando droga, ¿no? Y resulta que muchas de las redes no pasan por donde está el ejército, pasan caminando por
1, 2, 3 kilómetros para acá, otros 10 por allá, ¿no? Si ustedes llegan a visitar el albergue de Arriaga, van a ver la crudeza del migrante y van a ver lo que hay detrás del paso del migrante. Entonces, ese tipo de cosas que podemos ver y que yo pongo aquí como movilización social, se está dando no solamente como un fenómeno de movimiento de las masas migrantes, sino como un fenómeno de protesta social que ha ido avanzando ante el deterioro. No nos lo dice la televisión, pero no basta ver televisión, lo podemos ver en el colectivo, en el parque. Váyanse a Tapachula, siéntense una hora en Tapachula y van a ver el canje de trabajadora doméstica de una casa a otro, el enganche de un migrante, van a ver el maltrato, ¿no? O váyanse a Arriaga, no sé si saben la bestia, la terrible y tragedia que significa la bestia, no solamente en Arriaga, Ixtepec, Veracruz, sino la que pasa muy cerca de Tuxtla Gutiérrez, menos de 3 horas, Huimanguillo, y verán cuando salen, cuando brotan niños, niñas, jóvenes, adultos, viejos, ¿no? Por subirse por él. Esa es una parte de esa movilización social que nos da una idea de la complejidad de este sistema político. Y la otra es la de la protesta, que no es nueva, por eso traigo una foto del 92. El 92, ese derribo de Mazareros en San Cristóbal el 12 de octubre, significaba para nosotros, sociológicamente hablando, la erupción del sujeto social histórico llamado pueblos y comunidades indígenas. Significa, ese es el derribo del símbolo de lo que consideraron que era la opresión. Ni siquiera es Mazariego, ni siquiera es la estatua, es la rabia contenida durante tantos años de peonaje, de explotación, de servidumbre, de racismo, de exclusión. Yo cuando llegué hace 30 años, si uno iba por las calles en San Cristóbal, el indígena se bajaba de la calle si me veía a mí de frente. ¿Sí? Me tocó ver todavía en Simojovel, en Huitupán, las fincas en donde vivían los peones acasillados. Estamos hablando de 30 años. Y estamos hablando apenas que hace unos 20, 15 años recuperaron la tierra y que están intentando crear otro mundo posible. La movilización social es fundamental de lo que está pasando en Chiapas, porque no tenemos, déjenme decírselos claramente, no tenemos gobernador. El gobernador todavía cree que está en campaña. Si ustedes vieron la última nota que fue a repartir en Benemérito de las Américas, 6,000 pesos. ¿Cuánto le costó el helicóptero? ¿Cuánto cuesta un viaje de Tuxtla a Benemérito en helicóptero para dar 6,000 pesos? O para inaugurar una carretera que ya fue planeada desde hace años. Y si ustedes van a los hospitales del ISSSTE, del seguro, hay poca medicina, hay mala atención, etcétera, etcétera. Y aparece, no, de verdad, parece chisme, parece que soy Pati Chapoy, pero vean el Cuarto Poder y vean quién aparece en la primera plana. Aparece su mamá. ¿Quién votó por su mamá? Con todo respeto, como decía mi abuelita, tu santa mamacita, ¿no? ¿Quién votó por la señora? Y el señor anda en México y aquí y allá, y sabe a uno que ya, fíjense, uno, yo me enteré que ya rompió con la novia porque le puso el cuerno. Es un problema, pues, si le puso el cuerno lo pueden arreglar ellos. Creo que ella es. Dígame, Fíjense, ayer hubo un secuestro, violación de la libertad de muchas personas, y no se parte de cierto. Hay un foro, tenemos un foro en el MUSH, en el Museo de Ciencia y Tecnología. Forzosamente tenemos que pasar para ir por eso lo digo, para ir al MUSH. Bueno, el señor gobernador, Alfonso Bueno, filmó ayer un comercial en el zoológico. Sacaron a toda la gente del zoológico, cerraron el paso porque tenemos que pasar por allá y nos pidieron a la gente que estaba en nadie sale. Y si no, pero nadie sale, porque el señor gobernador no quiere que lo vean, ya van a comercial hasta las 4:30 que lo la salida de la gente. Eso es privación de la libertad.
Bueno, lo que quiero decir es que finalmente, ¿alguien ha leído los 4 ejes famosos del plan de gobierno del Güero? En San Cristóbal le decimos la güera, no sé por qué, pero el Güero. ¿Alguien sabe cuáles son los 4 ejes de su plan de gobierno? Son 4 ejes. Alberto, ¿cuáles son sus 4 ejes? Sí lo sabe. María. ¿Cuál? Chiapas exitoso no es eje. No es eje. Es que es para reír, de verdad es para reír. No, él presume. Usted sabe que las fotos que se tomó en su campaña de que él está corriendo es una finta, no estaba corriendo, pues es nada más que se puso en posición y le tomaron fotos. ¿Alguien sabe? Deberíamos de saberlo. El primer eje es el bienestar. Ese es el primer eje. El segundo es el desarrollo. El tercero es la sustentabilidad del medio ambiente. Y el cuarto, dice él, es la inversión. ¿Sí? ¿Pero la inversión de qué? Primero el otro se llevó casi todo el dinero. ¿Sí? O sea, hay desconfianza. Bueno, no se llevó todo porque era mexicano también, pero ya no había mucho que cargarse, ¿no? Ustedes saben que cuando él se va, pide, eso fue noticia nacional, pide una gran cantidad de dinero, diciendo que no quería dejar a Güero sin dinero, ¿no? Y llega el Güero y se quedó con nada más que 120 mil millones, algo así, ¿no? Que solamente alcanzaba para pagar una cuarta parte del salario. Y muchos de ustedes seguramente trabajaron de 3 a 4 meses para no quedarse sin empleo, y muchos ya no fueron recuperados de sus salarios, porque realmente se llevó las arcas, ¿sí? Y lo ayudó la cooperación internacional, que eso es terrible, ¿no? El Perú nos dijo, lo escribieron, no lo estoy inventando, dijeron que habían abatido la pobreza, que querían abatir, trabajamos nosotros 2 enfermedades donde yo estoy, la tuberculosis y el tracoma. De tuberculosis nos negaron durante 3 años toda la información y nos dijeron que en Chiapas ya no había problema de tuberculosis, lo cual es falso. Al contrario, se creció, y sobre todo en San Cristóbal, por muchas situaciones de migración, flujos, etc. Y el otro es una enfermedad que no es propiamente una enfermedad médica, pero que tiene una derivación médica, que es el tracoma. Realmente el tracoma es una enfermedad típicamente de la pobreza, es decir, que hay condiciones higiénicas terribles, o sea, no hay agua, no se lavan las manos, que es una promiscuidad muy grande. Para que haya tracoma, de verdad, es que debe haber una promiscuidad muy grande. Oxchuc, Tenejapa, Huistán y Chenaló son los que tienen ese índice, ¿sí? Y quisieron declararla como enfermedad ya no existe ya. Entonces vivimos ese imaginario, el cual no es verdad, pero tiene su respuesta, ¿sí? Sabines correspondió a 2 ejes fundamentales del sistema mundo. Uno, cubrir en teoría la producción de biocombustible a través de una producción que yo no sé de dónde es, de un modelo prácticamente colombiano, que requiere demasiada extensión de tierra, la cual nunca iba a tener, y que nos ponía en peligro lo que pomposamente queremos llamar soberanía alimentaria. Y el Güero simplemente no tiene idea de qué puede ser Chiapas, porque el sistema mundo a Chiapas solamente lo ve o mano de obra barata o recursos naturales. Es lo único que le ve. Y por eso ustedes vieron que ante la promesa de Sabines de que iba a haber agua para todos los tutlecos durante N años, pues ahora resulta que ni era agua para todos y que lo tiene prácticamente, pues ya prácticamente en venta, ¿no? Gracias a la resistencia de la sociedad desde que eso se dio. Entonces, para terminar, movilización social significa resistencia. Movilización social significa la posibilidad de darse cuenta, y el pueblo chiapaneco, déjenme decirles, eso es muy importante. Cuando nosotros escribimos sobre la historia de Chiapas, escribimos sobre las capacidades que ha tenido su movimiento magisterial, su movimiento campesino, su movimiento indígena. Tan es así que un movimiento indígena hoy en día está construyendo su propia autonomía. No tiene relación con el Estado, y tiene su educación y tiene que tirar, sí, pero tiene sus problemas, claro que tiene sus problemas, pero lo están construyendo. Se dan cuenta que sus propias fuerzas, sus propias capacidades les da para poder hacer eso y otras cosas más.
Y aquí en Chiapas es la cuna de es cuna de derechos humanos. Fray Bartolomé fue el primer defensor de los derechos humanos. Entonces la historia de Chiapas es riquísima en esa movilidad social, en estos actores, en esta capacidad de darnos cuenta. Y vean a quién nos enfrentamos, el poder que tiene mediático, de dinero. Sabines hizo un comercial y yo lo llevé a Colombia y de verdad decían que no creían que era posible. ¿Se acuerdan? Van saliendo del aeropuerto unos, creo que son de Tanzania y japoneses, y de repente dicen, no nos vamos de Chiapas porque en Chiapas sí hay justicia, en Chiapas nadie se muere, hay alimento. ¿Para qué nos vamos de Chiapas si aquí está la felicidad? ¿Se acuerdan de ese comercial específico? Lo impuso como campaña. Y yo lo llevé como ejemplo a Colombia y de verdad se reían y yo les decía, no es real, es campaña oficial del gobierno. ¿Sí? Esa es la realidad. Bueno, no les quiero aburrir mucho. Solamente me faltó decirles, porque ya no salió porque tuve pruebas con el programa Mapa Mental, el acuerdo transpacífico que se está negociando ahorita en los Oscurito por parte del gobierno de Peña Nieto tiene que ver con el control de comunicaciones y se está negociando lo que se llama propiedad intelectual. Nosotros, si hoy leen un artículo de compañero que acabamos de leer en la jornada, Gustavo Leal, lean el artículo de hoy en la jornada de Gustavo Leal de por dónde va la cuestión de propiedad intelectual en torno a medicamentos que nos está imponiendo este acuerdo transpacífico y que muchos países no quieren firmar, pero que México fue el primero en decir le entramos y que no nos había dicho Peña Nieto que andaba en esa lucha. Y ese acuerdo transpacífico, si se logra consolidar, sí nos va a traer lo mismo que la reforma hacendaria con otros aspectos que estamos